Listo, entonces, si quieren pongan en el chat de qué país nos están viendo y pues para nosotros es muy importante saber el nombre de ustedes, verlo en las caras y para que arranquemos con la sesión. Un poco de cómo va a ser las reglas del encuentro. El Ustedes nos país. mandaron sus preguntas. Acá ya una compilación de las preguntas, pero al final va a haber un espacio para que las nuevas preguntas que surjan las pueden hacer. Entonces al final vamos a dejar un espacio para que puedan hacer más preguntas y para esas preguntas para nosotros es muy importante que tengan la cámara prendida y que hagan una intervención corta. También recuerden tener apagado su micrófono y escribir dentro de su cuadrito de Zoom su nombre, apellido y desde qué país están. Esas son un poco las reglas del encuentro y continuamos. Muy bien. Entonces, la primera pregunta para Alejandro. Alejandro, ¿estrategia emergente es improvisar? Te pregunta Ana Lopera. Ok, Ana, es una buena pregunta. Yo diría que no. Yo diría que la estrategia emergente no es sinónimo de improvisación. La estrategia emergente es sinónimo de realismo, es decir, las cosas cambian, cambian sin planear, el choque con el mercado es impredecible y entonces uno lo capitaliza, pero también la estrategia emergente es construcción sistemática de capacidades distintivas en largo plazo. Entonces yo diría que esa mezcla de construcción paciente de capacidades y capitalización de oportunidades que se presentan y reconocimiento de la impredecibilidad del mundo hacen la estrategia emergente y para nada es improvisación, ¿no? La suerte ayuda a los preparados. Vamos a la siguiente para poder ver un número grande de preguntas. Listo. ¿Cuál es el principal patrón de pensamiento erróneo empresarial que persiste aun cuando se ha comprendido la estrategia emergente? De Germán Acevedo. Yo diría que los estrategas o digamos que la gente que está empezando a nacer de nuevo en la estrategia emergente, a veces sigue pensando en cosas como planear choices, por ejemplo, que es una típica contradicción en términos. Los choices se revelan, emergen, se moldean, pero no se planean. Entonces, digamos que cuando uno está planeando choices, muy seguramente está practicando equivocadamente la estrategia emergente o falsamente. Y también, por ejemplo, esta tarde estaba aquí con un cliente donde siempre que uno vea que se divorcia el presente del futuro, siempre que uno vea que la estrategia emergente es algo en el futuro, pero una cosa que no ha cambiado el core, no ha cambiado el presente, también es sospechoso de que es una estrategia emergente falsa y que en el fondo lo que se sigue es planeando. Siguiente. ¿Qué podrías recomendarnos a los pequeños negocios o emprendimientos con base a su propuesta de la estrategia emergente? Te pregunta Daniela. Daniela, yo creo que la estrategia emergente, como lo sostengo en el libro, es una teoría universal que aplica a cualquier organización, desde un vendedor de mangos en una esquina hasta Apple. Yo creo que no distingue el tamaño de la empresa. Yo creo que las empresas pequeñas, los startups ciertamente que no son pequeños cuando comienzan, todas son emergentes. Yo creo que es lo que hemos ido aprendiendo. Anteriormente se decía que esos tenían una forma distinta para crear la estrategia, el Lean Startup y una cantidad de cosas y que la planeación era para compañías grandes. La estrategia emergente no hace distingos ahí. Yo digo que un pequeño negocio tiene que tener la misma agudeza, el mismo desafío, digamos, de conciencia y de mindfulness, la misma agudeza para ver qué le dijo el mercado distinto a lo que esperó, para evitar el síndrome de confirmación digamos, que nos asalta tanto, y para poder, de alguna manera, el mismo espíritu de coraje de hacer hard choices cuando el mercado le está diciendo a uno vía la caja dónde está el valor. Yo creo que la práctica es la misma y creo que en una empresa pequeña es más fácil mantener conciencia y más fácil desprenderse de los rituales. Esa sería mi recomendación. Todos son iguales y la estrategia emergente es más en la vida, en las personas. Creo que es el mismo tema. Esa sería mi síntesis para pequeños negocios o emprendimientos. Y Andrés te pregunta, una vez la estrategia emergente se escribe en prosa, se hace en un PowerPoint, ¿cómo se comunica y cómo se baja la estrategia emergente a la organización? Yo les voy a contar lo que nosotros hacemos en Breakthrough. Nosotros creemos que hay un documento en evolución, también emergente si se quiere, que refleja la conversación. Ese documento sirve para
comunicar, los clientes nuestros lo utilizan después en difusión, pero lo que no puede ocurrir es que uno se esclavice de una presentación. Eso es típico de la planeación. En la planeación estratégica, los consultores y los clientes típicamente se retiran varios días a preparar un documento. Todo gira alrededor del documento. En la estrategia emergente, el documento es una pieza en evolución, ella misma emergente, que refleja la conversación y que, claro, codifica y ayuda. Entonces, yo no soy enemigo de que se codifique. Y de hecho, muchos clientes nuestros nos llaman la atención. Muchas veces nos llaman a nosotros y nos dicen, oiga, el documento que discutimos en el 2015 acerca de esto, usted lo tiene. Yo creo que tiene mucha más vida. Yo creo que difícilmente un plan estratégico lo cita la gente 5 o 6 años después con el ahínco con el que nosotros vemos que ocurre con los documentos de estrategia emergente. Entonces, la respuesta es sí, desde que no se esclavice y la conversación se circunscriba al documento. Manuela te pregunta, es claro que necesita un rumbo y dirección para las empresas, pero ¿cómo hacer ese overlap entre tener un mini plan y una estrategia emergente? No, yo creo que la estrategia emergente no necesita ningún mini plan. La estrategia emergente implica una dirección. Eh, de hecho, los hard choices son implícitamente direcciones. Uno escoge una u otra cosa. La coherencia sistemática de los hard choices va creando un camino, un sistema, de alguna manera una ruta irreversible. En estrategia emergente uno no revisa ni uno no audita, sino que uno avanza desde el hacer y va haciendo una serie de choices que se le van presentando. Entonces no diría que haya necesidad de ningún overlap. Ese más bien sería parecida a la otra pregunta. Si su estrategia emergente necesita un mini plan, su estrategia no es emergente. Y yo diría que de hecho, en últimas, el test más ácido de la estrategia emergente, que es la acumulación sistemática y paciente en el largo plazo de capacidades distintivas, siempre se hace también en alguna dirección. Entonces yo diría que, de nuevo, despojémonos de la necesidad de ningún plan para hacer válida o practicar la estrategia emergente. Esa sería, digamos, mi respuesta rápida. Acá hay una muy curiosa. ¿Has pensado en abrir una formación para consultores en estrategia emergente? Pues nosotros hemos formado muchos consultores en Breakthrough, tenemos muchos gente que nos ha seguido, hay mucha gente que sigue de alguna manera nuestro mantra. Y sí, recientemente alrededor de toda la propiedad intelectual de la estrategia emergente, hemos pensado en muchas cosas, una de las cuales es una plataforma de formación en varios de practicantes, algunos de los cuales pueden ser consultores que practiquen la estrategia emergente de alguna manera guiados por nosotros y que de esa manera accedan pues, geográficamente a sitios donde nosotros no estamos o no vamos a estar, a espacios del mercado donde nosotros no estamos y hacerlo más sistemático. Hemos pensado, estamos obviamente reflexionando también sobre cuál sería la forma de monetizar eso. Y estamos en este momento pensando hacer una plataforma de estrategas emergentes, de golpe utilizando financiamiento de alguna multilateral como el BID o la CAF, para que consigamos que en Latinoamérica se llegue, digamos, a que, no sé, números parecidos a 100.000 personas practiquen la estrategia emergente, ya sea como consultores, pero sobre todo como practitioners en sus propias organizaciones. Entonces la respuesta es sí, pero no lo tenemos claro todavía cómo. Y estoy seguro que lo vamos a tener claro haciendo cosas y viéndolas emerger y no haciendo ningún plan. Ok. Te cuento que ya pasamos las 100 personas, los 100 participantes. Hemos tenido personas en México, Medellín, Medellín, claro, siempre siendo el core, pero en otros países tenemos en México y tenemos también gente en Perú. Bueno, muy bien. Parecida a la pregunta anterior, ¿cómo introducir la estrategia a modo educativo dentro del equipo de trabajo interno? No, yo creo que no sé qué quiere decir la estrategia a modo educativo. La estrategia es una disciplina que se aprende haciendo. Yo creo que los equipos tienen que practicarla, más allá de leérsela. La gente que se ha leído mi libro, pues llévela y practíquela y va a aprender mucho y seguramente después me podrá dar a mí feedback sobre qué otras cosas se pueden hacer que a mí no se me han ocurrido o no las he visto ocurrir en mi práctica. Yo diría que es puro learning by doing. Y me imagino que el equipo de trabajo interno se refiere, digamos, puede ser el core team de un startup, puede ser la coalición crítica en un caso con nosotros, y puede ser cualquier equipo que tenga algún desafío grande. Yo sencillamente diría que la mejor forma de introducirla es practicarla. Principio a principio, sin tratar de practicarlos todos. Es decir, por eso el libro lo escribí en forma de principios.
para que uno vaya construyendo sus métodos desde esos principios y no tiene, digamos, que tenerlos todos en un gran acto de creación desde el comienzo. Y irá cogiendo la práctica y lo irá llevando digamos, a la realidad. Felipe te pregunta si has pensado en escribir más libros sobre estrategia y si ya Gracias, sabes de qué sería. gracias Felipe por esa pregunta. La respuesta breve es sí. Yo, por ejemplo, creo que ciertamente cabe una segunda edición con algunas de las ideas que me ha dado la gente. Hay un par de capítulos que no hay un micrófono que alguien tiene prendido, no sé. Eh, Diría que, bueno, por un lado. Por otro lado, he pensado en escribir, tal vez lo he dicho en podcast y en otras entrevistas, de golpe una estrategia emergente para Colombia. A mí me gusta, digamos, la estrategia es un dominio pues más grande que el de las compañías. ¿Cómo sería la estrategia emergente para una ciudad o para un país? Y obviamente pues me interesa el destino de mi país, sobre todo en estos momentos en los que estamos. Y he pensado, me han recomendado mucha gente cuando escucha mis ejemplos en presentaciones que por qué no escribo un libro de do nots, es decir, cuáles serían las 10 cosas que uno no hace en estrategia emergente, que sería como el revelado del libro que escribí, que son las que uno sí hace. Sobre eso tengo muchos ejemplos, tengo muchos chistes, tengo cosas muy provocadoras, pero la verdad no sé si sea necesario escribir ese libro. Hay mucha gente que me insiste. De golpe ustedes lo pueden pensar y darme recomendaciones. ¿Qué tan frecuente recomiendas hacer sesiones de conversaciones de estrategia para empresas que apenas están empezando? No, yo diría que uno no puede ritualizar y poner una frecuencia específica. Nosotros, lo digo, las compañías clientes nuestras, pues las que son muchas de las grandes compañías de Colombia, pues típicamente tenemos lo que se llama pit stops. Vemos la estrategia como una carrera de Fórmula 1 y vemos las conversaciones existenciales alrededor de la estrategia como una parada de pits. Yo diría que mantener conciencia, practicar las conversaciones productivas, el relacionamiento productivo a través de todo. Yo creo que las compañías que están empezando tienen la gran ventaja de que no tienen el exoesqueleto de la planeación, los rituales presupuestales que asfixian la conversación. Entonces yo diría que en esas precisamente no hay que ritualizarlos, hay que mantenerlo vivo y irá llegando a su ritmo natural. No considero que haya una frecuencia específica, pero si usted siente en una organización que se está volviendo difícil conversar, que está uno cayendo en la nota siempre lo mismo que ha dicho, que empieza a haber cierto cinismo y además cuando los números no lo acompañan o cuando las cosas están siendo distintas a como usted pensaba, es momento de pegarse una conversación profunda y yo diría que no hay un momento más oportuno que ese, cuando uno lo descubre. Bueno, Liliana todavía no ha nacido de nuevo. Te pregunta que cómo hacer mediciones sin la planeación estratégica. No, exacto. Es decir, yo diría que eso implica pues que la estrategia emergente es alguna suerte como de magia negra y que no mide nada. No, la estrategia emergente, de hecho, es una medición, mide pocas cosas generalmente acerca de ganar, mide la caja mucho mejor, la estrategia emergente se devuelve de la caja como certificado de valor para entender dónde estuvo la ventaja. Al revés, evita el exceso de métricas que lo único que hacen es confundir y diluir los esfuerzos. Yo diría que para nada la estrategia emergente es una disciplina sin medición, ni mucho menos la planeación estratégica tiene el monopolio de la medición. Yo creo que la planeación estratégica lo que tiene es el monopolio de ciertas medidas aburridas, tienden a ser exceso de indicadores, con la disculpa del Balance Scorecard o cualquiera de sus hermanos. Entonces eso es, yo creo que en estrategia emergente uno siempre dice que uno mide las few críticas, las que realmente hacen la diferencia y las que son acerca de ganar. Es mucho más exigente definir cuál es la métrica clave que define ganar que tirarle, digamos, al espacio balas en forma de perdigón para medir todo lo que a uno se le ocurra y ver que de golpe algo sirve. Tu amigo Germán te pregunta que cómo encontramos una estrategia emergente para Colombia. Esa pregunta de Germán Botero, mi amigo. Pues Germán, yo creo que el gran desafío es cómo activamos la conversación y con quién. Yo creo que el gran problema de una estrategia emergente para un país es cuál sería la coalición crítica para conversarlo.
Ciertamente no es el presidente y sus ministros, tampoco es ese tipo de ejercicios donde se hacen mesas de diálogo y mesas y con un falso sentido de participación y de alguna manera de socialismo se diluye la conversación. Yo creo que a veces se dan accidentes donde una coalición emerge. Yo creo que en el Medellín de los 90 se emergió una y esa conversación se dio allá y produjo cosas muy interesantes. Pero para mí la gran pregunta es esa. La estrategia, la conversación me parece fácil una vez uno tenga la coalición crítica, y la coalición crítica me parece que es el secreto. Yo, por ejemplo, estoy pensando que en Antioquia deberían tener una próximamente, 20 años después de la que hicimos en los 90 y una existencial, sobre todo precisamente por el contexto de Colombia. Y en Colombia no me atrevería a decir en este momento si es posible tenerla. Yo creo que el país quedó tan disociado que creo que cualquier esfuerzo por hablar de alguna coalición de conversación en este momento sería fatuo. Hay que dejar que el señor Petro choque con el mercado, choque con la realidad, reciba el feedback del mundo y ahí alrededor de eso empieza a emerger la coalición crítica del futuro, así lo vería yo. Camilo te pregunta que en tiempos de incertidumbre política y macroeconómica, ¿cómo se define la estrategia? Pues hombre, yo creo que, es decir, la incertidumbre siempre ha estado, hay momentos donde hay más, hay momentos donde hay menos, pero siempre ha estado. Yo creo que la estrategia emergente parte del hecho de que el choque con el mercado es impredecible, inclusive en eras y en momentos donde uno piensa que no hay incertidumbre. Yo pienso que siempre será incierto el choque con el mercado. La estrategia emergente construye sobre esa realidad. Yo creo, a mí me parece bueno, y entonces por eso, digamos, el tema es que no lo paralice a uno, que la incertidumbre no lo paralice, que uno mantenga agencia de su vida. La estrategia emergente parte de lo que uno hace, no de lo que uno estaba pensando que podía haber hecho. Yo creo que ciertamente un pensamiento, digamos, de escenarios donde uno ve ciertos invariantes, donde uno logra conversar acerca de cierto. Por ejemplo, me parece más importante la pregunta de Jeff Bezos de qué es lo que no va a cambiar en una era como la que estamos viviendo, que la pregunta típica en la que anda todo el mundo de qué es lo que va a cambiar. Creo que para la estrategia emergente es más importante lo que no va a cambiar. Entonces yo voltearía la pregunta, no dejaría, digamos, que la incertidumbre se propague y me paralice. Y de golpe sí encontraría en la interacción de ciertas variables, ciertas, lo que uno llama invariantes, cosas que uno ve que van a ser valiosas en cualquiera de los escenarios. Y chocaría con el mercado y esperaría el feedback del mercado. Yo creo que es mejor estar, como dicen, activamente equivocado que pasivamente correcto, sobre todo en momentos de estos. Miguel te pregunta que cómo se puede interpretar el valor en una organización sin ánimo de lucro. Es una buena pregunta, Miguel. Yo hace 20 años pensaba que yo evitaba las fundaciones y las sin ánimo de lucro y he aprendido que todas las organizaciones, incluidas ellas, compiten. Aquel sitio donde compiten, digamos, ninguna tiene garantizada su supervivencia. En el sitio donde compiten, ahí siempre se puede hablar de valor. Creo que la responsabilidad social, eh, reinterpretada desde la estrategia emergente para mí, es que la responsabilidad social de toda organización, sea ella fundación o no, es ser valiosa en el mercado. Porque si no es valiosa en el mercado, digamos, no puede ser nada más, no puede reinvertir, no va a ser sostenible, y a veces cuando abordo fundaciones con esos principios se choquean y después se dan cuenta que así es, ¿no? Y ser valioso a todas las organizaciones, sin ánimo de lucro o no, las obliga a ser enfocadas, las obliga a concentrarse en la ventaja. Y finalmente les permite crecer bien. O sea que los mismos desafíos que ocurren en las organizaciones con ánimo de lucro ocurren en las sin ánimo de lucro. Yo casi que diría que la diferencia es que una organización sin ánimo de lucro reinvierte toda su caja en sí misma. Pero más allá de eso tiene los mismos desafíos, compite, tiene que ser enfocada, depende de una organización, digamos, de forma emergente, es decir, que va mutando, tiene que ganar y finalmente para hacer todo eso tiene que hacer hard choices. Nosotros hemos sido muy exitosos ayudándole, por ejemplo, a algunos de los hospitales de caridad de Colombia y a las fundaciones sanitarias más importantes de Colombia, y a todas ellas hemos visto resultados estelares. Y lo que están hoy en día es que son más potentes, producen más caja, reinvierten más en sí mismas y cambian y ayudan más al mundo, por ende.
Juan Giraldo parece que vive un poco atormentado. Te pregunta que cómo puede compaginar la estrategia local con la global de una multinacional. Yo no creo mucho en la estrategia global. Creo que la estrategia global hay muy pocas compañías que son realmente globales. La estrategia es un fenómeno bastante local. Yo creo que una de las trampas en las que están las multinacionales es eso, ¿no? Hay allá unos estrategas en algún sitio haciendo generalizaciones. Yo pongo varios ejemplos de lo que me tocó vivir a mí en Coca-Cola, por ejemplo, en Colombia, que tenía en la práctica montada en Colombia la estrategia mexicana, y eso era un error. Yo creo que la estrategia siempre es local, es inclusive muchas veces ni siquiera nacional, y es una mala idea, digamos, llevarla por encima de esos niveles. En algunas pocas industrias se puede hablar de estrategias naturalmente globales donde la geografía es menos relevante. Diría yo en general también que las multinacionales o las compañías multidomésticas a veces terminan con gerentes de ventas, no con equipos estratégicos para desarrollar el mercado y para competir y ganar localmente. Por eso ve uno, por ejemplo, en un país como Colombia, como muchas compañías locales desplazan y someten a las compañías internacionales porque tienen mucho más derechos de decisión locales. Y eso lo he visto yo sistemáticamente. Entonces yo diría que yo no trataría mucho de acoplarla, yo trataría de que los equipos locales tengan, digamos, tengan los derechos para practicar la estrategia, o si no, por lo menos asuman que los tienen hasta que se encuentren con algún choque político afuera. Pero esperar que a uno en un sitio de afuera, en un headquarter, le resuelvan un problema competitivo local, es realmente, a mi manera de ver, es negligente. Raúl también te pregunta en la aplicación de la estrategia emergente si es posible aplicar la estrategia emergente a la función pública o si ahí aplica la planeación estratégica. No, yo creo que, pues obviamente, en el Estado, por ejemplo, no sé si en otros países, en Colombia casi que hay leyes que obligan a practicar la planeación estratégica, como muchas de las leyes de Colombia, pues son inútiles, inocuas. Eh, yo creo que en la función pública, en cualquier devenir humano, uno debe practicar la estrategia emergente. Es decir, por ejemplo, los estados, a pesar de que en teoría no pueden enfocarse en nadie porque tienen que prestar servicios universales o que tienen que cubrir a todo el mundo, eso en la práctica es imposible. Toda organización necesita énfasis en ciertas áreas a expensas de otros, más allá de que la ley lo permita o no. Entonces yo diría que en últimas hay que practicar la estrategia. A mí me tocó ver, por ejemplo, digamos, en algunas de las entidades públicas más exitosas de Colombia, pues lo que en la práctica ocurrió fue que en algún momento se enfocaron en algo, desde la historia de ISA o la historia de Impulsa. Todas finalmente buscaron foco. Entonces yo diría que inclusive cuando parece imposible, inclusive cuando se va contra todo ese gran exoesqueleto de la planeación y la función pública, es bueno que uno se sienta dueño de un problema de estrategia y que uno busque algún foco. Yo siempre le digo a la gente que es mejor estar mal enfocado que desenfocado. Y aplicado a una startup, ¿cuáles son los mensajes más relevantes de la planeación, de la teoría de la estrategia emergente para una startup? Yo creo que, yo creo que las startups, como lo digo en el libro, naturalmente son practicantes, es decir, no se comprometa con un plan, tenga agudeza, creo que eso lo predica pues el Lean Startup, mire el mercado, siga la caja y devuélvase, juegue Hansel y Gretel con la caja y devuélvase, ponga pocas métricas y ojalá métricas de caja, dedíquese a hacer, no se quede paralizando, y tenga, digamos, esa flexibilidad. Y diría que lo último, ahora en esta era que estamos entrando recesiva, que es que los startups trágicamente practican la estrategia emergente por un rato y después practican la planeación estratégica de sus inversionistas. O sea, terminan haciendo un plan, pierden la iniciativa y se dedican a hacer planes estratégicos para atraer capital. Yo diría que hay que tener mucho cuidado en ese momento. Manténganse actuando en el mercado. En el marketplace están las respuestas, no en el mercado de inversionistas. Los inversionistas finalmente terminan apoyando a las compañías ganadoras. Los inversionistas se comportan, como ya lo estamos viendo, digamos, en forma de manada, entran y salen en forma de manada. Entonces yo diría que no quitar los ojos de la bolita del mercado, mantenerse actuando, eh, tener agudeza en la caja y mantener una conversación en ese equipo. Se dice que una startup es un pequeño grupo de personas que quiere cambiar el mundo.
en ese pequeño grupo de personas tiene que mantenerse una conversación, digamos, de estrategia emergente permanente. Yo diría que si eso se da, pues hombre, los startups tienen un mejor chance de lo que es pues su chance en general, que es un chance pues evolutivamente bajo, ¿no? Acuérdese, digamos, cómo funciona la realidad biológica, cómo funciona la econósfera, la mayoría de los startups morirán. Y está bien que lo hagan, es cierto, en el proceso de descubrir valor, hay muchas organizaciones que mueren y eso le sirve al mercado. El mercado es acuérdense, es un sistema de descubrimiento del valor. Entonces, eso no quiere decir que porque uno practique estrategia emergente, todos los startups vayan a ser ganadores. Lo que quiere decir es que los ganadores lo encuentran más rápido, se mantienen ganadores, y también creo yo que los que no son ganadores van a encontrar rápidamente y se va a poder distinguir entre persistente y terco, ¿no? ¿Qué es persistencia y qué es terquedad? Que creo que hay una sutileza entre las dos cosas. Juan te pregunta cómo salir de la inercia que genera la planeación estratégica en las organizaciones. Pues yo creo que lo que nosotros hacemos en Breakthrough es eh, mostrar, resultados no buscados, convertirlos en resultados emergentes al interior de una conversación en una coalición crítica de esa organización, y eso va rompiendo la inercia. Cuando la gente se da cuenta que uno puede transformar una organización sin hacer ningún plan, cuando uno se da cuenta que uno puede transformar una organización vía un hard choice sin hacer ningún, por ejemplo, presupuesto, cuando uno se da cuenta que la estrategia emergente arranca en el hacer de hoy y no es acerca de aspirar. Hoy estaba esta tarde con un cliente que tenía, como les decía yo, la ilusión de que la estrategia emergente era algo que ellos estaban construyendo mientras sufrían. Y les decíamos, no, la estrategia emergente es lo que usted está haciendo para no sufrir. Hágalo ya, actúe en el presente. Entonces, actuar en el presente, hacer cosas ya, es la mejor forma de romper la planeación. Y yo insisto que los planes son como los chupos, es decir, no sirven para mayor cosa y después uno se da cuenta que el bebé no los necesitaba. No se necesita un plan ni un presupuesto detallado para poder actuar, para poder ganar, para poder mutar una organización. No se necesita, eso es una falsa, es una trampa mental. ¿En qué grado son compatibles la planeación estratégica con la estrategia emergente? Yo diría que son totalmente incompatibles. Yo diría que la planeación estratégica arranca en un plan que tiene típicamente aspiraciones, que tiene muchos vicios, porque generalmente los planes arrancan motivados por una aspiración externa, por un querer ser una compañía que uno no es, por querer parecerse a, por seguir alguna tendencia, o sea, arranca y termina después de un gran esfuerzo en un detallado plan de implementación que es muy difícil de llevar a cabo al final con adherencia. O sea, arranca en la planeación y termina haciendo. Y la estrategia emergente es exactamente lo contrario. Usted arranca haciendo, entiende lo que está haciendo, consigue conciencia de lo que está haciendo, para preguntar después qué pasó con lo que está haciendo y qué de eso que pasó era inesperado para usted. Entonces son dos rutas de conocimiento completamente distintas y por eso yo inclusive, digamos, ahí me aparto de Mintzberg en el sentido de que Mintzberg, que fue el primer hombre que acuñó el concepto de estrategia emergente, habla pues de que la estrategia es una combinación de deliberada y emergente. Yo creo que la estrategia real es realmente emergente. Y cuando uno ve lo que pasa en la vida, pues se da cuenta que, digamos, que los planes son fatuos. Entonces no tratemos de hacerlos compatibles. Si a usted le funciona la planeación estratégica, practíquela. Yo creo que no le funciona. Si usted es de los que sabe que los planes o se demoran mucho o son difíciles de implementar o cuando se terminan ya no son buenos planes de la realidad, si a usted le ha tocado eso en la vida, lo mejor que puede hacer es no practicar eso y abrazar la naturaleza emergente de la estrategia. ¿La ventaja distintiva se crea o se encuentra? Se construye. Se construye, yo no creo que se crea, no creo que se crea así de la nada. Yo creo que digamos, hay algo también de tropiezo en ella, pero ahí es una muy buena pregunta porque ese era precisamente uno de los críticas, cuando uno veía el paper de Porter de qué es estrategia y uno veía ese bello genoma que él decía que era el secreto de Southwest Airlines.
uno podía quedar con la idea de que Herb Kelleher, el fundador de Saues, había tenido ex ante ese genoma, claro, y lo que ha hecho era construirlo. Y no fue así. Él fue construyendo una serie de cosas distintas de forma emergente sin saber lo que estaba construyendo. Es decir, por eso digo yo que los estrategas son un poco como las abejas o las hormigas, que hacen panales sin darse cuenta, digamos, de forma inconsciente a través de unos algoritmos muy básicos. Esos algoritmos muy básicos son acerca de hacer, y mucho del hacer es construir capacidades distintivas. Nosotros no lo llamamos, nosotros creemos que la ventaja reside en la capacidad distintiva. Es decir, la capacidad distintiva da la ventaja que protege el valor. Esa es la forma. Entonces yo diría que se construye activamente, se construye pacientemente, pero no es el gran design ex ante que uno se sueña, sino que el mundo en un juego como de gallina ciega le va diciendo a uno tibio, tibio, caliente, caliente, y le va permitiendo acumular esas capacidades. Estas eran las preguntas que ustedes mandaron previamente, fueron algunas de las más interesantes que elegimos, pero nos gustaría escuchar los 15 minutos. Entonces, si quieren, los que tengan preguntas, levanten sus manos y les vamos dando el orden para que vayan hablando. Mientras tanto, te voy haciendo algunas que surgieron en el chat. Okay. Joana te preguntó si tienes pensado potencializar la propuesta de valor de la estrategia emergente en redes. Yo no sabría decir qué es eso, tengo que pensarlo, qué es la propuesta de valor de la estrategia emergente. La estrategia emergente estamos dedicados a divulgarla, a comunicarnos y a construir una comunidad y a encontrar foros para que conversemos y que todos construyamos algo más grande que todos nosotros. No estaría seguro que eso coincida con la definición de propuesta de valor que la misma estrategia emergente tiene. La idea, el sueño mío es que si cada vez más gente practica la estrategia emergente y la rescatamos, digamos, de las oficinas de planeación y la llevamos a la vida, pues vamos a crear muchísimo valor. Y obviamente, todos sabemos, los capitalistas sabemos que entre más valioso sea lo que todo el mundo hace, más ricos somos todos. Jorge Mario Morales tiene la mano levantada, no sé si quieras prender Hola tu Mario, cámara. ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Sí me ven? Sí, te vemos. Te vemos, ¿cómo estás? Bueno, primero, muchas felicidades por el éxito de tu libro. Segundo, me pongo a la disposición de promoverlo en Costa Rica. Ya quedamos ahí con unos correos de que ocupadas contactos. Tengo contactos en la librería más importante. Lo vemos después. Alejandro, a la hora de uno ser un estratega emergente, un facilitador de estrategias emergentes, los conceptos que vos comentás me parecen realmente fascinantes. Sin embargo, me parece que, ¿verdad? Como te resistes a que esto sea un proceso, una metodología, sino que es una especie de principios y el facilitar estas conversaciones detonadoras, ¿verdad? Este rompimiento de paradigmas, me parece que no es una habilidad que necesariamente se adquiere tan rápido. Entonces, la pregunta concreta es, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuánto tiempo necesitas de tomar desde que tomas a uno de tus consultores y ya sientes que lo puedes dejar volar solo en ese proceso, ¿verdad? Que no es una metodología paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, nosotros tenemos, yo te diría que va un poquito en las famosas 10.000 horas, ¿no? La pregunta es cuánto tiempo mete las 10.000 horas. Nosotros a los consultores nuestros les ponemos desde el día 1, no los ponemos digamos, a chupar oficina y hacer análisis, sino que los llevamos al punto de venta a conversar, se meten en las conversaciones y van acumulando horas. Yo te diría que en Breakthrough, digamos, los consultores que superan 3 años, en 3 años en Breakthrough, un consultor puede haber estado, digamos, en 40 clientes y puede haber estado por esa vía en 200 offsites de conversación. Y ya, como te digo, si no es masoquista, a los 3 años puede practicar bastante bien. La otra cosa que les digo también, y me imagino, Mario, que te pasa a ti, es que también les digo que los rivales están afuera, o sea, que ellos no tienen que ser Alejandro Salazar, ¿no? Yo tengo un accidente, pues una ventaja evolutiva de muchísimos años. Y entonces, pues siempre les digo, traten de ser ustedes mismos, encuéntrense ustedes mismos en la forma como conversan, porque pues hay cierta forma, digamos, en la facilitación
que ya pues tiene muchísimo de identidad y de consulting personality. Pero te diría que es puro on the job training. Y sí creo yo que la estrategia emergente requiere una convicción y una personalidad consultora que nosotros tratamos de seleccionar a la entrada. O sea, si a mí me pones a escoger consultores y no soy particularmente bueno en eso y hay gente en mi equipo mejor que yo para eso, creo que favorecemos consulting personality, inclusive sobre analytical skills. Si fuera necesario, que creo que otras consultoras pues, no lo harían. Esa es como la historia. Mucho learning by doing, igual que pasa, ¿no? Acuérdate que las formas de aprender generalmente pues son 3 vehículos desde siempre, ¿no? Tú aprendes haciendo, aprendes viendo y aprendes por argumentación. La estrategia emergente, entonces, un consultor ve mucha argumentación, les toca construir los casos y somos además totalmente no jerárquicos. En Breakthrough, a nadie hay que decirle doctor, a los CEOs, clientes se les pueden hacer pushbacks, nadie está guardado en una oficina y todo eso va construyendo, te diría, un ethos distinto. Esa es como la fórmula, ni mucho menos una fórmula pues probada, pero es como la forma de hacerlo. Muchas gracias, Alejandro, y emocionado de ser parte de esa comunidad de estrategas emergentes. Vamos a hablar, Mario, y definitivamente a Costa Rica, definitivamente, pues después te contacto para que he avanzado en eso, pero para tener tu ayuda en eso y definitivamente mucho interés en Costa Rica. En lo que pueda, con mucho gusto, chévere. Muchas gracias. Jorge Chaparro, si quieres cuéntanos tú de dónde estás. Alejandro, buenas noches. Estoy en Bucaramanga, Santander. Lo siguiente, nosotros hemos vuelto su libro un libro pedagógico y un libro de aula con los estudiantes básicamente de maestría. De hecho, les hice una promesa y era lo que usted tenía en su página, y es que todos han comprado su libro, ¿cierto? A nadie le he permitido que lo copie, ni siquiera un capítulo. La pregunta sería, la había colocado ahí, es, nosotros tenemos un dilema, y es que en un plan de estudios de maestría, de hecho tengo una asignatura dentro de poco que se llama Planeación Estratégica. Estoy convencido de su libro. La pregunta sería, ¿cómo llevar a los estudiantes en estos espacios a que aprendan lo que es estrategia emergente? De hecho, ya lo estoy pensando pedagógicamente cómo llevarlo a cabo. Porque, repito, vienen de pregrado y en pregrado vieron planeación estratégica. Y es una ruptura paradigmática que no es nada sencilla, por lo que ahora que tengo la fortuna de escucharlo, pero la pregunta es qué orientación nos puede dar, sin ser sus consultores, para que el estudiante se apropie, genere una ruptura paradigmática y lo vea como una opción para él. Muchos tienen empresas o están vinculados o al sector público o al sector privado. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sí, digamos, hay que llevarlo a la práctica. Yo creo que, pues, primero que todo, mate rápido el curso de planeación estratégica, que en ese va a perder tiempo, y llévelo a la práctica. Yo creo que lo más importante que tienen que aprender los estudiantes es a practicar la conversación estratégica. Si ellos practican la conversación estratégica, eso los va a saber guiar Entonces, la pregunta se reduciría a cómo hace uno para practicar creíblemente la conversación estratégica en una clase. Y creo que eso le va a imponer desafíos a usted, pero yo, por ejemplo, creo que uno podría llegar a desarrollar, por ejemplo, uno podría llegar a desarrollar un caso a través de las clases y, digamos, conseguir alguna compañía y decir, vamos a construir una conversación estratégica alrededor de esta compañía para que todos nos metamos, digamos, al baile. Como también podría llegar a ser que cada uno, digamos, a mí me gusta menos el tema de que la gente traiga problemas de su compañía, tendría que traer el desafío de estrategia de su compañía. Cada uno de ellos y practicarlo en equipos y seguramente compartirlo con otros, pero tiene que ser 2 cosas. Uno, la conversación, y tiene que haber existencialidad en el tema. No es un caso de libro, tiene que haber una conexión emocional existencial con el tema. La estrategia emergente sin conexión emocional no emerge la conversación que se necesita. Y si en cambio la gente lo practica así, ya después usted habrá creado practicantes naturales. Esa es la forma como pensaría si estuviera en sus zapatos. Gracias, pero lo voy a seguir porque, claro, eso es modificar los planes de estudio, ¿no? Sí. Eso no va a ver. Pero tengo la oportunidad ahora con estudiantes de maestría, ya lo hice con 3 grupos, ¿cierto? Y lo trabajamos y lo vivimos. Ahora voy a tener esa posibilidad y me gustaría
de golpe poderme conectar con ustedes y hacer de otras, eso que usted ha aprendido y sabe y desarrolla. Y eso de golpe nosotros lo que queremos seguir el desarrollo de su libro y aprender, pues, así practicar. El libro mío lo tienen que practicar a su manera, pero como les digo, con conversaciones reales y con problemas existenciales. Gracias. Muy bien. La bendición y pa'lante. Jorge Ramírez, cuéntanos tú desde dónde estás. Hola Alejandro, te hablo desde Barranquilla. Primero felicitarte por el libro, por la teoría y por todo este fundamento que estás dando a las empresas y que sea un producto colombiano, que sea colombiano para el mundo en realidad. Alejandro, quería hacerte una consulta. Yo fundé mi compañía en el 2020 y en ese momento pues estaba trabajando para otra empresa y tenía en paralelo mi empresa y me encontré con un resultado emergente en el 2021. O sea, la empresa la fundo para poder hacer digamos, servicios de análisis a laboratorios, servicios de análisis ambientales a la industria. Pero eso requería una inversión alta, requiere una inversión en equipos, en acreditación y demás. Entonces, en el camino me encontré con que era más fácil, en vez de fundar el laboratorio, como venderle a los laboratorios que ya estaban suministros que ellos usaban frecuentemente. Eso me permitió hoy renunciar a la empresa en la que estaba y... no me he escuchado. No, la última parte te la escuché, que renunciaste a la empresa y que ya tienes un negocio. Exacto, entonces renuncié a mi empresa y ya este año pues estoy dedicado 100% a mi empresa y vamos en crecimiento. Entonces, la pregunta puntual es para mi empresa o para una empresa en general que está creciendo, está iniciando, pero está creciendo, queremos crecer bien y la estrategia emergente me ha parecido lo mejor porque también viví un proceso de planeación estratégica donde estaba antes y yo digo, bueno, esto es una locura, esto no tiene sentido. Y tu libro es lo mejor para abrir los ojos y queremos crecer bien. ¿Qué sería lo primero o la fase inicial para poder hacerlo? Mira, yo te diría que ganar es precondición para crecer. Enfócate en ganar. Ganar es acerca de encontrar valor en el mercado y se certifica con caja, que es lo que estás descubriendo. Por eso te pudiste retirar. Dedícate a ganar y dedícate a la siguiente dimensión, que es construir una organización para eso. Ten de alguna manera conciencia sobre la organización. Eso en el tiempo te va a llevar a crecer. Esa organización emergente, esa inteligencia colectiva te va a ayudar a descubrir los ejes de crecimiento. No separes por ahora el problema de ganar y el de crecer. Dedícate a ganar, dedícate a profundizar. Toda victoria en el mercado termina en crecimiento rentable, necesariamente. Cuando empieces a enfrentar desafíos más adelante, de que puedas estar en más de un negocio inconscientemente, en ese tipo de cosas, entonces es un momento para hacer un pari y empezar a separar la pregunta de crecimiento, pero ese no es el momento tuyo en este momento. Dedícate a ganar y a invertir la caja en construir capacidades en la organización y organizar capacidades. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Catherine. Buenas noches. Bueno, es Catherine, estamos aquí un grupo de 16 estudiantes. Está toda la coalición crítica. ¿Aquí dónde? Ah, no deja abrir la cámara. Lo dejo. No deja abrir la cámara. Qué pena, no deja abrir la cámara. ¿Sí nos escuchas? Estoy enredado, no escucho quién me está preguntando, escucho un... Ven para aquí. Sí, ahí. Ok. Buenas, es que estamos aquí 16 estudiantes de Bucaramanga. Okay. Tenemos aquí nuestro docente que es Juan Carlos Hendrix de la UNAP y somos estudiantes de planeación estratégica. Muy bueno. De antemano, pues quiero expresarle que... Un aplauso, muchachos. Muchas gracias. Mi total admiración, ahí sí, como el cuento, nos cambiaron el modelo de negocio a todos y estamos viviendo un proceso de cambio importante. La pregunta que yo quería hacerles es cómo enfrentar ese reto de llegar a la empresa y decirles, venga, lo que estamos haciendo no está funcionando, cómo lo ha enfrentado de la mejor forma, porque puede haber un proceso de cambio
nosotros lo vivimos, nosotros lo estamos viendo porque pues aquí tenemos el libro, todo lo compramos, lo estudiamos, el profesor ha estado muy pendiente de nosotros explicando la estrategia emergente y cómo vivimos ese cambio en las empresas, porque es que nos estamos enfrentando a los dueños, a las compañías que toda la vida han pensado que un plan estratégico es todo ese reguero que realmente no se aplica. Vea, yo le diría, primero de todo, pues, un saludo a Bucaramanga, es una ciudad muy cercana a mi corazón. Yo estuve allá en la UNAP en comienzo del lanzamiento del libro. Allá me invitó Juan Camilo, el rector. Yo les diría que, vea, a los dueños de las compañías y a los gerentes de las compañías, en el fondo de su corazón no les gusta perder, a nadie le gusta perder. Entonces yo diría que siempre, más que decirle a alguien, oiga, deje de hacer su presupuesto y su plan y venga, le traigo esta idea, lo mejor es mostrarles de alguna manera que la compañía no está ganando, que la compañía puede estar sobreviviendo, puede estar inclusive mejorando. Las compañías mejoran pero no ganan. Que la compañía puede estar ganando incluso la batalla equivocada. Y eso requiere discernimiento y eso requiere coraje, pero eso es mejor decirlo de frente y temprano. Y eso captura la atención de la gente. A mí se los digo, pues para mí hoy en día es fácil, pero cuando yo estaba joven y no tenía ni mucho menos, digamos, el track para poder decir las cosas que digo hoy fácilmente, igual yo mantenía siempre ese tema. Es decir, siempre me hacía la pregunta existencial. Esta compañía, si la compañía pudiera hablar, ¿qué diría? Diría, hombre, no estoy ganando, me está pasando esto. Y eso trataba yo de transmitírselo, digamos, a quienes iban a ser mis clientes. Yo diría que en eso, y por eso les digo que es muy importante en la estrategia emergente romper las jerarquías. Si uno está dentro de jerarquías, si uno está atribuyendo una distancia de poder a la gente, es difícil practicar la estrategia emergente, no solo venderla, es difícil practicarla. Entonces, yo les diría que en un enfoque paritario, si ustedes quieren ir a una compañía, escuchen al dueño, escúchenlo hablar, o al gerente, o al equipo, escúchenlo. En la confesada de la compañía, cuando la compañía habla a través de su management team, termina diciéndole a uno de manera tácita todos sus desafíos. Yo a veces a los gerentes los dejo sencillamente hablar y sencillamente recojo otras cosas que dijeron que hacen evidentes que la compañía no está ganando. Esa sería mi forma de abordarlo y en el proceso de practicarla desecharán los planes y los presupuestos. No entren a matar ustedes planes y presupuestos de entrada. Métanlos en una conversación. Y la otra cosa es que la estrategia emergente es mucho más divertida. Y a la gente le gusta divertirse. Las ideas, a la gente entrar en conversación paritaria, existencial, es una cosa divertida. Y yo creo que eso va enganchando a la gente. A mí nunca se me ha aburrido nadie en una sesión. Entonces, a eso es que hay que llegarle. Y los muchachos deben aprender a hacer eso. A conversar bien, a tener paridad, a escuchar a sus clientes y a dejar que la organización hable. Las organizaciones hablan a través de su management team. No piensen que están hablando con el gerente. Es la organización hablando a través del gerente. Y ahí van a encontrar algo fascinante. Muchas gracias. Muchachos, despídense. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, por tiempo podemos hacer las 4 intervenciones de las personas que tienen levantada la mano. Si quieres, sigue Gerardo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, hola. Alejandro, un gusto y un honor estar hablando contigo. Muchas gracias por este espacio de poder preguntarte cosas de frente. Como todo, me pareció fascinante el libro, me lo leí completico y escuché todos los podcasts. Mi pregunta es, entiendo muy bien el tema de que la estrategia nazca a partir de lo que la empresa ya hace, pero que no sabe qué hace, y que se someta a la fricción del mercado, a esa crueldad del mercado. Estoy totalmente de acuerdo con eso, que de ahí sale con mayor probabilidad una estrategia exitosa. Yes. Pero me he quedado pensando, y siempre te he querido preguntar, me he quedado pensando en que dudo que y voy al ejemplo trillado, pero creo que es útil para mi duda. Dudo que, por ejemplo, un Elon Musk o un Steve Jobs hayan creado lo que crearon a partir de lo que ya hacían. Entonces, esas disrupciones tan grandes sí pueden salir de esta estrategia emergente
¿Lo has visto? ¿Es común o van más o logran más estrategias de terreno seguros? No sé cómo lo has visto. Me parece muy buena pregunta. Pues mira, yo no te voy a ir sobre Elon Musk porque no he estudiado mucho a Elon, pero definitivamente Steve Jobs, seguro. O sea, Steve Jobs y su amigo Wozniak estaban básicamente, digamos, diseñando. Wozniak era un gran diseñador digamos, electrónico, y los tipos jugaban con electrónica popular y diseñaban sus cosas y las vendían. Imagino que compraban su marihuanita y andaban en ese juego hasta que un día les pusieron un pedido de 100 y ellos no sabían cómo hacerlo y entonces tuvieron que pedir un préstamo y arrancó Apple en la fundación original. Y definitivamente en la entrevista muchos años después, cuando Jobs volvió para salvar Apple, no te olvides que hay una entrevista que le hacen en el 2004 a Steve Jobs, se la hace Richard Rummelt, después de que había salvado a Apple con el iPod. Y le dice, hombre, salvaste la compañía con el iPod, pero todos sabemos que de todas maneras no tenés ningún chance de ganarle a Windows e Intel. Vos seguís siendo víctima de Windows e Intel. Y entonces le dice el tipo, ¿qué vas a hacer? Y Jobs se quedó mirándolo, eso es 2004, y le dijo, no tengo ni idea, tal vez esperar for the next big thing, que fue el smartphone 3 años después. Entonces yo no creo que él tuviera un plan. Yo creo que así como construyó el Macintosh después de una visita a Xerox Palo Alto Research Center, es decir, viendo lo que otros habían hecho, una visita completamente inesperada. Yo creo que Apple fue una compañía completamente emergente, y el turnaround de Apple es totalmente emergente. Y aprovecho para hablarte de Bezos, ¿no? Estamos ayer reflexionando sobre AWS y Prime. Fueron ejercicios de estrategia emergente. Por ejemplo, Prime salió de una reunión en la casa de Bezos con 6 gerentes y estuvo en el mercado en 6 semanas. Y AWS también fue resultado de una conversación. De hecho, el nuevo CEO de Amazon, Jassy, fue quien la propuso. Totalmente emergente. Entonces, cuando tú ves las declaraciones de Bezos en los 90s, sí, él era un tipo que hacía y chocaba. Él sí, claro, tenía una visión más allá del libro, pero cómo fue construyendo, digamos, esa visión de una compañía, la más física de las digitales y la más digitales de las físicas, fue de forma emergente. Entonces te diría, y estoy seguro que mucho de lo que hizo Elon Musk, por lo menos en el science que existía, la cohetería rusa, ese tipo de cosas, el tipo fue totalmente emergente y capitalizó completamente. Estuvo quebrado, si vamos a hablar de planeación estratégica, estuvo quebrado y contra las cuerdas. Sus 2 compañías estuvieron simultáneamente quebradas, SpaceX y Tesla, hace 7 años. Una fue rescatada por la NASA en un contrato y la otra fue rescatada por Mercedes-Benz en un aporte. Entonces creo que es completamente emergente. También si le entras al tema, ¿no? Y yo creo que así como lo definiste, así es el mundo y nos han convencido de que es distinto. Bueno, el último caso fallido de plan estratégico es el de Putin. Putin pensó que en 3 semanas estaba con un presidente títere extraño. Ese era su plan estratégico. Y 6 meses después está peleando por una provincia. Y ahí está, ¿no? Entonces yo te diría que constantemente, ¿no? Tú sabías, por ejemplo, que el plan estratégico más brillante que se hizo en la Segunda Guerra Mundial fue Pearl Harbor. Fue la mejor batalla naval que se ha planeado y sin embargo Japón perdió la guerra por haber ganado esa batalla. Okay. Muchas gracias. A ti. Miguel, ¿desde dónde estás? Hola Alejandro, muchas gracias. Desde Florida Blanca, pero pues estoy justamente por acá, estoy en Bogotá. Soy el de la pregunta de la fundación de la ONG. Y bueno, en un lío porque estoy tratando de montar todo esto en una organización sin ánimo de lucro, pero con una visión claramente de ánimo de lucro. Entonces, bueno, un poco disruptiva la cosa. Nada, una pregunta muy concreta, Alejandro, y es, en parte entonces el éxito de la estrategia emergente está en la capacidad de reaccionar rápido, de tomar decisiones rápidamente, partiendo de entender bien el negocio. Y conectado a eso, si mucho de lo de la estrategia emergente está fundamentado en esto de ser antifrágil. Hombre, muy interesante. A ver, yo creo que la acción oportuna sí es parte de la acción oportuna, capitalizar el momento. Yo creo que el timing es importante en la vida, todos lo sabemos.
Y entonces sí, no a un nivel pues de obsesión de, ¿cierto? Porque nunca, o sea, no se puede planear el right timing, eso es lo que es trágico, se puede capitalizar el right timing. Cuando uno empieza a planear el right timing, está otra vez engañándose. Entonces yo sí creo que capitalizar el timing es importante y eso de nuevo es terriblemente emergente. Pero siempre nadie es capaz de capitalizar el right timing si no está, si de alguna manera no había hecho ya un choice, un hard choice. Y yo diría que, acuérdense, la fábrica del choice es el breakthrough. Entonces yo sí diría que todos los desafíos de estrategia son de aprendizaje. Si usted no vio algo que no había visto, nunca podrá hacer el choice y nunca será timely. En esencia, esa forma de ver todos los desafíos de estrategia como desafíos de aprendizaje y el entender el aprendizaje como la ruptura de paradigmas, no como la capacitación. Yo creo que ese es el secreto. Yo cuando me pongo a ver los casos de mi vida, les diría que no hay ninguno de los importantes y de los trascendentales que no haya sido precedido por una ruptura. Algo, y una ruptura que en su momento fue dolorosa, inesperada, fundamental, y resultado de una conversación paritaria. Entonces yo les digo, enfóquense en aprender, que consiste en que la coalición crítica y ustedes como activadores de ella vean algo que no hayan visto. Ese es el origen de la estrategia emergente. Creo que perdimos el audio, Alejandro. Allá. Ahí, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Perfecto. Sí. Listo. Si uno no ve algo que no había visto, si uno no ve algo del negocio con nuevos ojos, no está en estrategia emergente. ¿Y qué tanto antifrágil tienen? No, a ver, a mí el concepto de antifrágil me parece un concepto muy interesante del amigo Taleb porque es un concepto nuevo, no es robustez, es algo que prospera, ¿cierto? Digamos, cuando hay cambio súbito. Yo creo que sí, yo inclusive en el libro la cito, yo creo que la estrategia emergente construye sobre la misma idea de la antifragilidad en el sentido de que, por ejemplo, las mutaciones son más exitosas cerca al core que lejos del core. Eso es antifragilidad. Es decir, usted de cerca de su core tiene más chance de hacer mutaciones esenciales que le transformen el negocio. Eso es lo que llamaría Taleb convexidad, ¿no? Que la realidad es convexa. Yo creo que la estrategia emergente digamos, en ese sentido antifrágil. Yo personalmente les defino cómo entiendo yo un concepto esencial que podría ayudarte a contestar la pregunta. A mí a veces me dice que si la estrategia emergente es conservadora, y a uno le dicen, no, usted conserva el core. El dilema es conservar o no conservar el core. Le digo yo, no, ese no es el dilema, ese es un falso dilema. El dilema es crecer desde el core. Yo no creo que las compañías se queden en el core, claro que no. Pero si no crecen desde el core, crecen mal. Entonces, por ejemplo, crecer desde el core, que no es lo mismo que conservar el core, es un argumento totalmente antifrágil. ¿Por qué? Porque usted tiene más chance de mutar con ventaja desde el core que desde zonas fuera del core. Eso es un poquito como lo entiendo yo. Pero pues yo, digamos, más allá de eso, tampoco soy talebiano. Toqué el tema, muchos de mis consultores y mucha gente que me rodea es mucho más talebiana que yo, en ese sentido. Muchas gracias. Enrique. Buenas noches, Alejandro. Y primero, gracias por el regalo, ¿no? Así lo compré uno, creo que se queda corto versus la inversión. Yo trabajo en Bayer y más que una pregunta, primero es decirle que le encuentro bastante relevancia a la esencia desde el campo sale la diferencia a la ejecución. Y sin duda hay un gran cambio al momento de crecer desde el core, ¿no? Entonces, muy bien por eso.
donde estoy teniendo dificultad en entender todo esto y llevarlo a la ejecución en algunos pedazos es cuál es esa información o a dónde uno tiene que mirar para hacer el data crunch y poder decir, oiga, el mercado internacional es más importante que el local, por eso vendo mi negocio de carbón, o me enfoco en mi negocio institucional en vez de crear una planta para lo que me diluye, ¿no? Y ahí es donde estoy teniendo una seria dificultad de encontrar o poner los ojos como en qué. Muy bien, Enrique. Vea, yo le diría, todas las compañías, Bayer ciertamente una multinacional, todas las compañías tienen excesos de datos y déficit de preguntas. Yo no conozco, por eso no me gusta a mí el enfoque moderno ese de que la solución siempre son más datos, ¿no? Yo hoy estaba con una compañía que tiene exceso de datos. Entonces, yo diría que tenemos exceso de datos y déficit de relato. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que construir es un relato, un storyboard. Y cuando uno, y ese storyboard lo va a escuchar uno de forma tácita. No te va a aparecer en una base de datos, sino que te va a aparecer en conversación. El ejemplo del cemento, te van a aparecer cosas en la conversación, en esa inteligencia colectiva. Es decir, uno para practicar la estrategia emergente tiene que creer que hay una inteligencia colectiva más grande que las individuales en una organización. Si uno no cree en eso, pues todo esto sería una charada. Esa inteligencia colectiva le va a contar cosas a uno para construir un relato. Cuando uno empieza a ver ese relato fraguar, siempre existen los datos, ¿cierto? Para poder construir el relato. Eso sí, nunca me ha pasado a mí que las compañías tienen los datos. Ahora, no tratemos de convencer a la gente con datos. La gente se convence con una historia alternativa. Entonces, cuando tú le dices a los de Coca-Cola en Colombia, oiga, usted tiene la misma estrategia de México, venga, le explico por qué. Con sus datos rápidamente te das cuenta, y rápidamente te das cuenta que están compitiendo con Pepsi cuando en Colombia el competidor era Postobón. Y empiezas rápidamente a darte cuenta que los tipos estaban jugando y entonces capturas su imaginación y la gente se prende a un relato, la gente no se prende a un dato. Y entonces cuando la gente escucha un relato ya empieza a imaginarse las implicaciones de ese relato y empieza ya a construirle. Entonces yo te diría que convoca la inteligencia colectiva. Tú no te vas a ir a buscar datos para busca el relato. Una vez entiendas el relato que proviene espontáneamente de la inteligencia colectiva, entonces busca el dato. Yo me acuerdo en algún ejercicio en Merck, pues a compañía alemana como ustedes, en algún ejercicio en Merck estábamos trabajando un caso de diabetes y rápidamente nos dimos cuenta que la fórmula de éxito de la compañía requería de diabetólogos y en Colombia no había diabetólogos, entonces el diagnóstico tenía que ser de médico general. Ahí estaba el relato, ahí estaba por qué la estrategia de Merck no funcionaba en Colombia. Y el resto fue muy fácil construir desde la data que existía el relato alternativo. Entonces yo te diría que eso, busca el relato te lo van a decir en conversación, te va a aparecer. A mí alguien en conversación dijo, oiga, ahí se hace una compañía lineal no eléctrica, eso no lo dije yo. Alguien dijo, nosotros tenemos el 9% del cemento de Estados Unidos, o tenemos puertos en Estados Unidos, o tenemos 6 puertos, ¿qué hacemos con ellos? Te lo va a decir si convocaste la coalición correcta. Sin duda. Entendí. Es clave. Súper, perfecto, mil gracias. Juan Bernardo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro. La pregunta, la sala aquí es de Medellín. La pregunta tiene que ver un poco parecido a lo que preguntaba el compañero anterior. Si yo tengo en mi compañía ya un área de análisis de datos representativa y quiero implementar la estrategia emergente, ¿cuál es la orientación que le debo dar a ese grupo de trabajo? Estaba un poquito dura la comunicación. Cuando tú tienes un año de datos y qué, repíteme la pregunta, es que no te la entendí bien. A ver si me escuchan mejor. Ahí te escuché mejor, sí. Dale. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, te escucho mejor. Bueno, señor, nosotros tenemos en la empresa un área de análisis de datos. Okay. Es significativa el número de personas. Si queremos implementar la estrategia emergente, ¿cuál debe ser el enfoque de ese equipo de trabajo? Muy bien. Mira, yo te digo, yo creo que el enfoque de ese equipo de trabajo es primero que hagan parte de la coalición crítica de la conversación, algunos de ellos que estén allí. Porque yo creo que el problema de los datos es que los datos, insisto, hay mucho dato y hay poca pregunta. Las preguntas y el relato van a provenir de la conversación. Hoy estaba, por ejemplo, el cliente con el que estaba yo, estoy aquí en República Dominicana trabajando toda la semana,
es un cliente en la industria de seguros que tiene pues exceso de datos, y hoy estaban los de datos ahí. Y cuando terminaron, oye bien, cuando terminaron, los tipos, cierto, yo no los había conocido, apenas vinieron a la sesión de hoy, esto ya es un cliente pues con el que nosotros hemos trabajado varias veces, y los tipos nos dijeron, oiga, nosotros ahora nos dimos cuenta, entendiendo la conversación estratégica, para qué sirven los datos nuestros y para qué no sirven y cuáles no sirven. Yo le dije, qué bueno, eso es un avance. Pero me dijeron además una cosa fascinante. Me dijeron, desde que se practica la estrategia emergente en esta compañía, oiga, para los que estaban preocupados sobre si la estrategia emergente es brujería o no, y si sobreusa datos o no usa, me dicen los tipos, se nos han disparado 6x las consultas a las data warehouses de la organización. O sea, hay mucha más conciencia de la data, a pesar de que la estrategia emergente, en teoría, no vive del dato. Pone primero el relato y pone primero la pregunta que el dato. Entonces yo diría que hay que hacerlos partícipes, pero hay que reconocer que lo que se requiere, a mí me gusta mucho una escalera que creo que era de von Clausewitz, que hablaba de data, información, conocimiento, estrategia. El dato hay que volverlo rápido a información, la información hay que devolverla rápido a conocimiento, y todo eso realmente hay que rápidamente convertirlo en estrategia. Si no, lo que estamos es en un océano de datos. Ese sería mi tema. Uno, métalos a la coalición crítica. Ellos entonces van a saber para qué sirven algunos datos y para qué no sirven. Y la conversación va a ser mucho más consciente a la organización de la data. Yo nunca, el mayor resultado emergente que yo he visto alrededor de los datos es ese. Nunca un cliente me había dicho a mí que se le han disparado las consultas 6 veces a sus data warehouses desde que estaban conversando en estrategia emergente. Ese es como mi mensaje. Y no se esclavicen, eso sí, en el tema de la Big Data y de que entonces la compañía que tiene más datos gana. Eso no es cierto. La compañía que es más oportuna a la hora de hacer hard choices es la que gana. Gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo nos quedan 4 preguntas, pero creo que ya pues acabamos el tiempo. Yo te haría una última pregunta, Alejandro, y es ¿qué resultados emergentes has tenido en el último año de los nuevos formatos de consultoría? ¿Qué has aprendido nuevo? ¿Y qué sigue? Pues mira, nosotros también, o sea, cuando el libro se escribió, pues el objetivo del libro era, digamos que después de que mucha gente me ha convencido de que lo escribiera, pues que por lo menos se lo leyeran siquiera 1000 personas, era como el objetivo humilde. El libro se volvió el libro que es. Rápidamente nos empezaron a decir cómo hacemos más cosas alrededor del libro. Entonces estamos conversando del libro, manteniéndolo vivo en redes sociales, pero en algún momento dijimos, oiga, ¿por qué no llevamos un siguiente producto que no sea consultoría pura y que no sea libro? Y nos inventamos un bootcamp, y en ese bootcamp, ustedes lo vieron, en mayo hicimos un bootcamp con 20 compañías, muy exitoso. Se demostró que un equipo de una organización, un embrión de coalición crítica en 3 días, en paralelo, con las ideas de estrategia emergente, pueden de alguna manera construir y pivotear un ejercicio creíble de estrategia emergente. Ha sido fascinante lo que ellos hicieron ahí, lo que vienen haciendo, además porque quedó embebido en la forma como trabajan. Aprendimos también que de forma inesperada que los clientes que más se benefician son los que el gerente es dueño. En esa muestra de clientes, los que tenían owner manager fueron mucho más potentes. Eso nos ha llevado a pensar que vamos a hacer bootcamps en México y en Perú y en otros países enfocados en owner managers, en organizaciones manejadas por el dueño. Estamos, como les decía, diseñando, prospectando con el BIT, cómo se podría hacer una plataforma de estrategias emergentes y de qué podría vivir esa plataforma y cómo construir, con la idea de que si uno propaga esto, pues vamos a ir digamos, a tener un impacto en microeconómico, ¿no? Yo finalmente creo que es compañía por compañía que se construye un país y una región. Estamos, bueno, los podcasts, yo no conocía a Roy Fry, llegó un gringo, me dijo que por qué no hablábamos. Nunca me lo imaginé, nunca me imaginé que después fuéramos a ir a una serie y que la serie se volviera un underground classic del podcasting colombiano y que tanta gente me ha escuchado. Yo, la verdad, pues, digamos, lo que hice fue conversar más o menos lo que converso en cualquier lado.
Entonces, una cantidad de cosas inesperadas. Andrés Acevedo, el otro podcaster de 13%, también hizo un podcast muy bonito con Nicolás Pinzón, pero después hizo un perfil sobre mí que creo que está disponible en el CESA, en el website del CESA, que es una bonita arqueología digamos, de un consultor. Y bueno, ¿dónde terminemos? No tengo ni idea. Nosotros hemos salido muchísimo de Colombia, mucho más como resultado de eso, los que hablaban de un producto colombiano ciertamente. Yo creo que el tema de escribir algo para el mundo y no tener ningún tercermundismo fue muy importante. El libro pues es un libro top en Amazon en español. El libro va a estar en inglés y yo aspiro a que también sea un libro grande en inglés. O sea que donde terminemos, no sé, estoy ocupado, estoy divirtiéndome. Se ha acelerado, para la pregunta que sea Mario Morales, la rata de desarrollo de nuestros consultores. Y aquí estamos, ¿no? En la mitad de tremenda coyuntura y dificultad, pero muy contentos. O sea que eso es en lo que estamos. Sobra decirles que no hay ningún plan, pero hay toda la convicción de seguir construyendo alrededor de esto y ir haciendo una revolución. Yo personalmente creo que, digamos, mi vida fue marcada por eso. Yo traje con el equipo original de Monitor las ideas de la competitividad fundamentales a Colombia en los 90, todo lo que se hace de clusters, todo eso, y eso fue importante. Mi firma diseñó Impulsa, que fue digamos, el momento cumbre de la innovación en Colombia, en el sentido de una agencia estatal, así como alguien me preguntaba, enfocada en ese tema, en el emprendimiento de alto impacto que hizo la diferencia. Y desde mi firma, pues siempre he estado trabajando para que las compañías ganen, crecientemente compañías fuera de Colombia. Entonces, en eso estamos. A mí me fascina que haya una gran comunidad de gente y que nos encontremos formatos para conversar y para hacer más cosas. Y estoy seguro que, digamos, el destino de Colombia está en manos de la gran minoría de gente que hace y que trabaja con convicción y que está haciendo la diferencia. Así que todo lo que las ideas mías les sirvan y para que eso se dé, pues yo me siento muy contento. Insisto, estoy dispuesto a poner horas para que sigamos conversando, para que sigamos aprendiendo. Yo de todas las preguntas que ustedes me hacen, pues me daría para escribir otro libro. Voy a ver si le saco el tiempo, si supero el síndrome de la página en blanco. Y si me arriesgo, ¿no? Porque después de que uno tiene un libro bien vendido, cuando uno no es escritor profesional, pues de golpe se queda en ese, ¿no? Ando en eso, ando con ese tipo de dudas, pero va a ser muy divertido. Entonces quedamos en eso. Ojalá haya más foros. A todos les agradezco mucho que en esta noche me hayan acompañado. Es muy satisfactorio, pues que hasta ahora todavía haya 117 personas escuchando. A todos los que preguntaron y a todos los que están genuinamente interesados en esto. Y claro, hay muchas cosas. Yo diría que la estrategia emergente la vamos a terminar de construir todos. Yo hice la cuota inicial. ¿Cómo se practica? ¿A dónde se puede llevar? ¿Cuál es su límite potencial? Eso todo lo vamos a ir descubriendo todos. Ahí el libro sigue vendiéndose muy bien. Mario va a estar en Costa Rica, te llamaré. Está distribuido ya en Estados Unidos, en República Dominicana, en Perú, en México. Y bueno, el resto es historia. Muchas gracias a todos.